Hola, buenas tardes. Gracias por quedarse con nosotros. A nombre del Centro Multimedia y el Programa de Apoyo a la Docencia y Difusión de las Artes, les damos las gracias por continuar con nosotros. Esta es la última actividad, es el panel de experimentación de proyectos de Leiva. Tenemos aquí dos ediciones, 2015 y 2016. Primero voy a dar una pequeña introducción para que entiendan el público qué se trata Leiva, que lo hemos dicho 20,000 veces, creo que todavía no lo hemos definido muy bien. Pues bueno, Leiva es un laboratorio de experimentación de juegos. Juegos analógicos, digitales, híbridos, varias vertientes. Y desarrollamos, bueno, la gente que está aquí, desarrolló durante 4 meses prototipos de estos. ¿Cómo funcionó esto? En resumen, fue una convocatoria abierta al público, donde se convocó a proyectos y colaboradores. En esta selección seleccionamos aquellos que eran como pertinentes para hacer un ámbito de exploración y se llenaron estos perfiles con otras colaboraciones para tratar de cubrir ámbitos de diseño, de programación, de ilustración, entre otros, ¿no? Y bueno, ¿cuál es como una de las cosas fuertes de Leiva, ¿no? Eh, Sería que el espacio aporta como todo tipo de infraestructuras como cursos, talleres, asesorías, conferencias. O sea, tanto ellos como ustedes como público son beneficiarios de este apoyo por parte de Leiva y del PADIF. Y bueno, eso sería como en resumen, ¿no? Más adelante les invitaría a que viéramos cuál es el resultado de estos proyectos en la Galería Arte Binario, aquí en el Centro Nacional de las Artes. Esperamos que todos estos chicos estén con nosotros allá abajo dando una demostración y también otros proyectos que nos están acompañando. Y bueno, voy a hacer una introducción para el panel de cada uno de ellos. Primero tenemos a Emma, que es Felipe García Chacón. Acá lo tenemos. El juego trata de un laberinto de exploración a través de los ojos de un paciente con esquizofrenia. Ese es en resumen, los invitamos a que lo prueben al rato. Tenemos a Masic con Esteban Ruiz Velasco. Es un proyecto que es un un laberinto de exploración a través del sonido. Entonces le vamos a sacar una pregunta muy específica al rato al respecto. Tenemos el proyecto Folías, que es Alejandra López Mateos de este lado. El proyecto trata de una experiencia multimedia en un bosque mágico. También sacaremos más de las tripas de este asunto porque queda bastante abstracto, ¿no? Tenemos el proyecto Quiénes con Germán Sosa Castañón, que aquí tenemos en este lado. Este trata de un juego de rol para explorar la historia de cadetes espaciales perdidos. Es esta cuestión del diálogo y la mediación para tratar de llegar a la catarsis y a la conclusión del juego. Playable Wearables, aquí con Lucía del Carmen Sánchez Villanueva, que tenemos aquí. Y este trata de un juego de sincronización de poses por parejas de usuarios. Es un juego híbrido, todos tienen que tanto tener una cuestión áptica como sensado por un elemento electrónico llamado wearable. Y finalmente Symbolium, que tenemos aquí a Javier Ostolaza Uriaña, que trata de un paseo onírico de realidad virtual para fomentar las interpretaciones, ¿vale? Esto es solamente una introducción muy breve para describir los proyectos. Y bueno, el objetivo del panel es tratar de sacarles la sopa de cuál es todo este proceso. Yo estoy muy emocionado de sacar como el post-mortem con verdades absolutas y procesos de todo este proceso. Vean cómo ya los estoy empezando a medio intimidar. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? El formato consiste en una pregunta que se le va a dirigir a dos equipos. Estas preguntas se diseñaron específicamente para estos proyectos como para tratar de sacar temáticas y procesos de cada uno de estos proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo les voy a pasar el mic, ahí se lo van campechaneando. Y bueno, primero va para Emma, entonces pásenle a Felipe el micrófono. Recuerden que tienen 4 minutos para responder Bueno. la pregunta. Y bueno, la pregunta es, ¿cuál fue el desarrollo del proyecto desde el punto de partida hasta el resultado final? O sea, el proceso en la IVA. Sí. Bueno, pues buenas tardes para empezar. Lo primero el primer punto de partida o el punto de partida de Emma fue la idea de Rodrigo acerca de simular la esquizofrenia en el usuario. Normalmente, bueno, la idea primaria o la idea principal era hacerlo para realidad virtual. De esta manera, pues la inmersión iba a ser pues más profunda, era uno de los objetivos. Durante el proceso en Leiva, lo que pasó fue que nos encontramos pues, obviamente con varias barreras, ¿no? Como en todos estos proyectos tan complejos, ya que pues inmiscuyen muchas áreas de conocimiento, ¿no? Desde la parte artística, la parte técnica.
Una de las principales problemas a los que nos enfrentamos fue la parte de la narrativa, en donde ya no, donde tuvimos esta parte de no poder implementar esa parte de la manera más adecuada. Sin embargo, pues al final sí salió algo. Al final, pues todos metimos mano de eso. ¿Y qué fue el resultado final de Emma? Pues fue una experiencia en la cual el usuario sí tiene esta parte de exploración y por medio de diferentes estímulos audiovisuales se puede llegar a simular un poco la cuestión de la esquizofrenia, tal vez no al 100%, porque también pues, es un prototipo, pero pues sí teniendo este tipo de alteraciones de la realidad como la conocemos, ¿no? Perfecto, muy bien. Pasamos el micrófono a quienes. Acá Germán, por favor, para resolver la misma pregunta. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, el proceso que tuvo este videojuego fue un poquito también problemático y bastante atropellado en el sentido de que iniciamos en primer lugar con una idea, con una idea completamente teórica que tenía que ver con un trabajo que yo había hecho en un posgrado sobre videojuegos, ¿no? Que era, básicamente era de alguna manera cómo el videojuego y el pasado o la manera en que entendíamos el pasado podía generar una crítica en el jugador acerca de todas las mediaciones políticas que había en la construcción, ¿no? La construcción discursiva. Sí, así como me están poniendo la cara de ¿eh? Sí, así era. Ese era justamente el gran problema, ¿no? Tuvimos una serie de problemas para empezar a aterrizarlo. Empezamos a aterrizarlos a cierto lugar, que era la construcción de un moral. De hecho, anteriormente el proyecto se llamaba Siendo Pasado, haciendo referencia a esta cuestión de que el jugador tenía de alguna manera que, digamos, vomitar o exteriorizar su subjetividad acerca de lo que era su historia, ¿no? O de cómo se construía esta cuestión de identidad histórica y expresarla a través de una cuestión visual. Eso, bueno, fue algo completamente problemático. Todos estuvimos trabajando sobre eso, especialmente los diseñadores, Iván y David, mi otro compañero también del desarrollo de videojuegos, que era Héctor, ¿no? Estuvimos planteando, manejando la cuestión del mural. Sin embargo, ya cuando llegamos a la parte del playtesting, pues ahora sí que fue como reality check, pero durísimo, ¿no? Así, pero sin vaselina ni nada, ¿ok? Bueno, aquí la cuestión importante es, nos fuimos yendo hacia un lugar donde no había o no vimos que resultara la crítica que queríamos que de alguna manera el jugador detonara, ¿no? Esta cuestión como esta reflexión, y se quedó una cuestión de una lógica, una crítica hacia cuál es la intervención del Estado hacia la producción creativa en una cuestión visual, lo cual también era bastante interesante. Sin embargo, bueno, después de ahí tuvimos como una especie de crisis de frustración sobre que no resultó lo que esperábamos, y como dice el viejo adagio azteca, ¿no? Si no puedes agarrar al toro por los cuernos, pues eches a correr, y fue lo que hicimos. Nos fuimos, ¿no? Dejamos de un lado la parte de historia, dejamos de un lado la parte de la historia y de la política. Sin embargo, retomamos y nos apoyamos en algo que nos había gustado mucho, que era la experiencia de la creación, ¿no? De alguna manera detonar en los jugadores que ellos generaran algo, es decir, generar un juego abierto, ¿no? Como lo estaban también manejando en la ponencia anterior. ¿Ok? Entonces, de ahí ya salió la idea, también nuevamente de una lluvia de ideas, y en un mes más o menos sacamos lo que sería este último proyecto, que es lo que estamos presentando ahorita en la sala, que es ¿Quiénes?, ¿no? Que es básicamente de 4 jugadores, o 4 jugadores, se ponen de acuerdo y a manera de juego de rol tienen que construir un relato de manera cooperativa, ¿no? Como si fueran todos Dungeon Masters. ¿Okay? Entonces, bueno, retomando eso, tenemos varias otras ideas en el tintero, se quedaron varias, ¿no? No pienso como soltar esa parte de historia porque es como, es mi pequeña hija, ¿ok? Pero, sin embargo, el proceso de Leiva, pues sí demostró varios planteamientos técnicos muy importantes y que también fue parte de lo que nos hizo alejarnos un poquito del proyecto en digital e irnos a la parte del proyecto analógico. ¿Okay? Perfecto, muchísimas gracias. Ahí está
Vamos a pasar el micrófono, por favor, a Alejandra de Folías. Está ahí al fondo, por favor. Bien, pues bueno, la siguiente pregunta es… Chan, chan, chan. Ahí les va, está larguita. Voy a tomármelo con calma. ¿Cómo diseñaron y de qué tratan los ambientes contextuales y abstractos de su proyecto? ¿Ok? ¿Qué elementos lo constituyen? ¿Lograron transmitir estas premisas de diseño a los jugadores? ¿Ya es eso? Ok. Sí. Bueno, el proceso de diseño fue paulatino. Yo primero, antes de entrar a Leiva, había tenido ya como esta idea de lo que quería hacer y la exploración y ir quitando pedazos y que aparecieran otras cosas. Lo había planeado con un amigo de una agencia donde trabajamos también con Galamot, ahí lo conoce todo el mundo. Sí. Fracasó miserablemente, el chico con el que lo iba a hacer en realidad no sabía hacer videojuegos. Entonces, después en la segunda propuesta ya fue como un poco más bajada a la tierra, ¿no? Le quise dar la vuelta enfocándome más en la experiencia de la música y que la parte visual fuera en segundo plano, ¿no? Yo estudié música antes de hacer las cosas que hago ahorita, entonces empataba muy bien como en mi experiencia personal de vida. Entonces, cuando llegamos, yo tenía como muy pensada la parte visual, pero nada la parte técnica. Y luego también en el proceso, con la experiencia personal que están contando también ellos, se nos fueron los programadores, entonces nos quedamos básicamente 2 personas sí, que no teníamos como mucha idea de la programación ni de la parte técnica, ¿no? Entonces, eso creo que fue como un poco nuestra debilidad, pero también un poco la fortaleza o la experiencia que fue interesante en este sentido, ¿no? Porque al final todo era como, que quede bonito, bueno, por lo menos que se vea algo. Sí. Al final pues empezamos a diseñar un poco en lo que iba saliendo, fue como bastante interesante porque fue como una serendipia, ¿no? De lo que teníamos al principio, que empezamos como a replantear una y otra vez y iban saliendo cosas interesantes que se empezaron a ir un poco lejos de la idea principal, pero empezaron a crear otras cosas que creo que fueron interesantes, ¿no? Sigue siendo un prototipo, creo que todavía necesita más cosas, pero pues la idea quedó más o menos bien lograda. Todavía tengo tiempo, ¿no? Sí, tienes sí. un minuto. Lo que creo que le dimos como mucha fuerza o le quisimos dar como fue esta idea de que vas explorando como una maqueta de papel, ¿no? Que creo que sí se logró más o menos en el prototipo final y era lo que yo quería, como esta traducción de la narrativa de los cuentos infantiles que todos tuvimos y de los dioramas que también todos más o menos hicimos, a una experiencia inmersiva dentro de este como mundo de papel fantástico de los cuentos, ¿no? Entonces eso creo que fue parte de uno de los logros que tuvimos. Y había otra tercera pregunta que ya no me acuerdo cuál Sí, era. bueno, si lo lograron, ¿qué elementos constituyen esta experiencia narrativa? Bueno, creo que el prototipo, yo me quedo conforme, creo que lo logramos. Funciona. El primer prototipo no corría nada porque yo estaba muy necia, eso sí era algo como que dije, no, sí, que tenga millones de elementos y esté así todo retacado y así. Eso obviamente hizo que el primer prototipo no corriera en el teléfono y se paraba así, así iba lentísimo y todo mal. La segunda vez ya funcionaba, entonces eso creo que también fue una buena experiencia. Me hubiera gustado más experimentar como con la parte visual y los ambientes, sí, yo quería ponerle también como filtros y efectos y cosas así, que ya no se logró, pero creo que en resumen estuvo bien. Perfecto, gracias Ale. Pasamos acá con Javier. Entonces sí. Tan, 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 tan. Sí, claro. ¿Cómo diseñaron y de qué tratan los ambientes contextuales y abstractos de su proyecto? ¿De qué elementos lo constituyen? Y si lograron transmitir estas premisas de diseño a los jugadores. Bueno, nosotros desde que nos enteramos de la convocatoria de Leiva nos quisimos preparar, entonces 2 meses antes estuvimos haciendo como lluvia de ideas para saber qué íbamos a meter en el juego y de qué iba a tratar. Una vez que hicimos la lluvia de ideas empezamos como a seleccionar elementos, ¿no? Queremos que el juego trate de una experiencia de realidad virtual, queremos que sea como este mundo abierto donde el jugador pueda
andar rondando sin realmente un objetivo. O sea, que se trate un juego de exploración y que dependiendo de algunas cosas que haga el jugador, con algunos elementos que nosotros le pongamos, se desencadenen ciertas acciones. Aquí tuvimos nuestro primer gran problema, porque cada uno se imaginaba una cosa diferente, ¿no? Inclusive creo que ustedes ahorita ya están imaginando como ciertas cosas. Ese fue nuestro primer problema. No teníamos como una base fija, aunque hicimos la planeación 2 meses antes, no teníamos una base fija como tal. Entonces andábamos como, es que yo quiero poner una cascada gigante, no, pero es que yo quiero poner un cementerio de 3 metros de altura, no, pero es que yo quiero poner un cuarto que te lleve al espacio. O sea, teníamos como todas esas ideas revueltas y no teníamos en sí una consistencia. Posteriormente tuvimos otro problema porque nuestros animadores y modeladores se nos fueron. Entonces, ay Diosito, éramos puros programadores, un músico y una chica que se encarga como de hacer arte, pero más manual, no tanto modelador. ¿no? Entonces, los que éramos programadores tuvimos que fungir como modeladores, diseñadores, texturizadores, todo esto, ¿no? O sea, fue una experiencia como de mucho aprendizaje, pero a la vez fue una carga de trabajo muy impactante para nosotros, que era nuestro primer desarrollo. Los elementos consisten de una investigación que hicimos con base a los sueños. Tomamos como 3 vertientes. Una que fueron la investigación, digamos, popular. Aquellos, es que si ves en el futuro te estás casando con un hombre guapo, es que quiere decir que vas a tener 50 hijos. O sea, ese tipo de cosas las fuimos recolectando y las fuimos poniendo en el gameplay. Los elementos los diseñamos, bueno, los escenarios los diseñamos con base a nuestros sueños. O sea, es que yo a veces veo agua, es que yo a veces siento que vuelo, es que yo a veces siento que estoy en un desierto. Ese tipo de cosas los fuimos apuntando y con base a eso fuimos ya desarrollando los escenarios como tal. Creo que la premisa de que estás en un sueño y que las cosas que haces a veces no tienen sentido se respeta bastante bien y se transmite bastante con los jugadores, porque de repente estás en tu cuarto, de repente estás en otro escenario y dices, ¿qué onda? ¿Cómo llegué aquí? ¿Y por qué si volteo para atrás de repente tengo otra cosa? O sea, no entiendo qué está pasando. Ese sentimiento era precisamente el que queríamos lograr en los jugadores y creo que se logra de muy buena manera. Y a lo mismo, o sea, deja mucho la interpretación. Es que yo iba caminando y de repente me apareció tal cosa, entonces yo creo que es por esto. Incluso hay señoras que en el playtesting se volaron demasiado y nosotros decíamos, bueno, pues está bien, o sea, ¿no? Para eso era para que ustedes tomaran los elementos y le dieran una interpretación personal. Entonces creo que ahí en ese ámbito acertamos bastante. Bien, entonces, perfecto, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, entonces pasemos el mic a Esteban, por favor. Aquí la pregunta es muy consistente en ¿qué cambios tuvo el proyecto de una versión a otra? Obviamente tienes material como los demás, y específicamente desde la edición 2014 a 2015. Ok, bueno, hola y gracias por venir. Afortunadamente o desafortunadamente, este proyecto fue largo. Bueno, afortunadamente estuvimos en Leiva 2014 y 2015, justo porque aquí en esas 2 ediciones fueron los lapsos donde más se trabajó la idea. Y las cosas que cambiaron, sobre todo tuvieron que ver con todos los elementos que iban alrededor de la idea principal. La idea principal fue lo más difícil y lo más fácil de conseguir, que fue una idea que yo trabajé en la maestría sobre cómo la música puede interactuar en un videojuego o cómo el jugador puede interactuar con la música más bien. Y en particular con el elemento de la espacialización musical, es decir, los sonidos que vienen de todos lados, cómo puedo convertir eso en una mecánica. Y justo esa idea, digamos, como la tenía muy clara, eso fue muy fácil. Lo que fue difícil fue cómo llevó eso a la realidad, ¿no? O sea, una cosa es hablar de audio espacializado y qué bonito y suena muy bien, pero ya a la hora de tratar de que eso sea un proyecto viable, pues hay muchas trabas que no teníamos previstos, nadie del equipo realmente. Y los cambios de la versión 2014 a 2015 fueron justo, en la versión 2014 logremos esa idea sea como sea y que funcione el demo y que se entienda un poco que el audio está espacializado y que los elementos de audio
son fundamentales para la exploración. Y si logramos llegar a la fecha, todo bien. Y luego tuvimos un año para pensar, para refinar. Volvimos a aplicar en 2015 y digo, afortunadamente quedamos. Y justo la idea fue, bueno, ok, eso ya más o menos lo resolvimos y justo el problema de resolverlo fue porque no había, o yo no conocía juegos que manejaran eso y en la investigación no salieron como tal. Y justo entonces el problema fue, una vez que está medio resuelto eso, ¿cómo hago para que sea más disfrutable, que haya una progresión más clara de los retos y de los objetivos, que haya un elemento visual que ayude, pero que no se meta con el audio? O sea, es que eso es un problema. Además, el audio espacializado no está todavía bien resuelto en un sentido técnico. Digamos, hay muchos plugins binaurales que funcionan más o menos bien, pero todavía está muy ligado a lo visual. O sea, yo puedo ver un objeto que gira alrededor de mí y entonces como veo que va de derecha a izquierda y se va haciendo más grande, pues puedo asumir que luego va a estar atrás de mí. Pero si le quito el video, esa nomás se oye más o menos como que va hacia la izquierda y luego está cerca de mi cabeza y luego otra vez se aleja. Digamos, sin lo visual todavía no es tan fácil. Entonces, pues tuvimos que apelar a hacer lo visual un poco más atractivo para que la idea de audio fuera más clara. Perfecto. Pasemos del mic a Lucía. Prácticamente es la misma pregunta, pero su proceso fue una conversión de un prototipo analógico a digital. Sí, de hecho, bueno, les explico un poco de qué se trata Playable Wearables. Quedó muy abstracto. Es una especie de twister en donde el control son 2 jugadores, no solo uno. Entonces, la idea parte del uso de los wearables o de la tecnología wearable en el cual tú puedes portar, ¿no?, los relojes, pulseras. El problema al que nos enfrentamos al hacer el proyecto fue que cuando nos conocimos estábamos todos llenos de ideas. El uso del wearable era muy abstracto para poder desarrollar a partir de eso algo, ¿no? Y empezamos 5, terminamos 3 y solo un programador, afortunadamente. Ajá, sí, afortunadamente teníamos a alguien. Estamos muy entusiasmados. Creo que eso fue también parte de lo que nos permitió hacer los cambios y parte, y no es por presumir, pero el equipo es muy pragmático. Entonces fue a partir del taller que tuvimos con Scott, donde nos sentó y nos dijo así de, a ver, ustedes necesitan un tema, porque si no tienen un tema, no pueden seguir. Está muy padre la idea de los wearables, pero a ver, piensen, ¿no? Y entonces, así, de la lluvia de ideas salieron desde cazar tesoro hasta, no sé, el uso de las joyas, ¿no? O un juego de crítica. Pero en donde nos concentramos fue en esta idea de cómo la relación de la tecnología, de las personas con la tecnología y cómo se va transformando. De la pantalla al usuario y luego el usuario, o sea, la interacción, ¿no? Es el dedo, es la mano. Entonces, a partir de proyectos que vimos, nos llamó mucho la atención este acercamiento, ¿no? Que tú como usuario, como participante, puedes también ser el control. El cambio fue, primero el playtesting fue totalmente analógico, o sea, resolvimos todo con cartones y resortes, con una presentación de PowerPoint, porque tampoco teníamos diseñador. Entonces, así fue la presentación de PowerPoint y así a poner a jugar a la gente. Y nos dimos cuenta que la idea funcionaba. Y a partir de eso fue cuando ya nos decidimos aventarnos a hacer toda la instalación electrónica y la conexión, ¿no?, con la pantalla, poner los botones en el traje, poner los colores y todo eso. De hecho, bueno, ahora sí podemos pasar, les podemos hacer una muestra. Y pues básicamente seguimos, ¿no?, sobre esa intención de hacerlo híbrido, que siempre fue como la idea, solo que sí, como parte del proceso es primero hacerlo analógico, ver que funcione y seguir. Bueno, eso es todo. Bien, pues yo ya me estoy hypeando, yo quiero sacarle esto a la sopa. Lo malo es que no hay tiempo, ¿no? Pasemos del mic, por favor, a Emma. O sea, bueno, perdona. Ya me hice bolas. A Javier. Sí, Javier, perdón.
pues ahí les va, es un par de preguntitas. ¿Cuáles son los elementos en el juego que favorecen diferentes experiencias y la interpretación de los jugadores? ¿Cómo los construyeron? Bueno, principalmente hay algunos objetivos en el juego que te dan diferentes opciones. Cada opción tiene su manera de interactuar y con base a eso, pues, tú sacas tu conclusión, ¿no? Es que me está pasando esto. Por ejemplo, hay ciertos elementos visuales que te dan como guías. A veces apareces arriba de ciertas cosas y a veces apareces abajo. Entonces, eso deja a la interpretación del jugador para que diga, claro, es que estoy aquí por X o Y razón. Entonces, creo que ahí fue lo que tomamos, algunos elementos de la investigación que hicimos previamente y los dejamos como muy al aire para que el jugador los pudiera tomar y hacer con ellos lo que quisiera. Por ejemplo, un ejemplo pragmático de un escenario y que demuestre esos elementos. Ok. Por ejemplo, hay un escenario en donde es una colina gigante y tienes la opción de estar pues perdiendo el tiempo. O sea, puedes andar caminando por ahí y hay una roca donde hay una flor. Entonces tú llegas y dices, ¿qué debo de hacer? O sea, te aparecen dos opciones. Tú tomas alguna de las opciones que creas conveniente y con base a esas opciones te desencadena, digamos, volar o de repente te llega un golpe de niebla directo. Entonces ese tipo de elementos se prestan para que el jugador diga, claro, es que hice esto, por eso me pasó esto. O diga, es que no tiene sentido porque me está pasando esto. Claro, es que tiene que ser por mi alma se está elevando o estoy en un plano existencial raro. O sea, son ese tipo de cosas. Y entonces, pues la misma pregunta para Felipe con Emma. ¿Puedes repetir? Sí, claro. ¿Cuáles son los elementos en el juego que favorecen diferentes experiencias y la interpretación de los jugadores? ¿Cómo lo construyeron? ¿Con spoiler o sin spoiler? ¿Con spoiler? Discreción al público, sí, sin spoiler. Bueno, en EMA lo que decidimos hacer fue un árbol de decisiones en donde el usuario obviamente tiene la opción de elegir hacer una acción o hacer otra. Las elecciones van a depender de estímulos auditivos que ellos van a tener de acuerdo, básicamente son instrucciones, ¿no?, que recibe y el jugador decide pues hacia dónde moverse. Y en base a esto va a recibir una u otra pues recompensa, o sí, podríamos llamarlo recompensa de alguna u otra manera. ¿Podrías hablar un poquito más de las alucinaciones y cómo estas repercuten en el juego? Básicamente en el juego va a haber dos tipos de alucinaciones. Una es visual y la otra son auditivas. Y lo que hicimos en el juego fue que cada una de ellas va a aparecer en el juego de acuerdo a bueno, spoiler, a qué cuarto te metas, ¿no? Dependiendo a qué cuarto te metas dentro del laberinto. Pues esto obviamente está pensado en que el jugador va a realizar esta acción de explorar todo el espacio en el que se está desarrollando. Conforme van pasando los niveles del juego, pues el jugador se ve cada vez más afectado por estas decisiones que parecerían como cosas naturales, pero al final sí son planeadas de acuerdo a los estímulos que él está recibiendo por medio de la voz que escucha. ¿Y cuál era la otra parte? Pues estás en el flow. Pero ¿Cómo construyeron todo eso? ¿Cómo lo construimos? Bueno, sí, en base a este árbol que se ideó, pues entonces nosotros decidimos cómo orientar al jugador a hacer una cosa o cómo no orientarlo a hacer esa otra cosa que queríamos. Y pues el resultado es algo, mucha gente en realidad como que no
no se halla dentro de estas indicaciones o no entiende por qué las tiene que hacer, y ese es el punto neurálgico, ¿no? De si lo haces o no lo haces. Bien, entonces, perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. Necesitamos una mesita. La siguiente pregunta va para Folías. Ahora pues empezamos con Ale. Y después le toca a Esteban. Entonces, brace yourself. Esta pregunta sí es casi con amores, ¿no? Ahí les va. ¿Este proyecto es una experiencia gráfica, auditiva o ambas? ¿Cuál fue el proceso de diseño y en qué medida lo lograron? Bueno, muchas cosas ya las había contestado, creo que en la otra. Claro, sí. Pero bueno, Spoiler. sí, lo que les contaba. Primero yo había propuesto que fuera más auditiva que visual. La idea era que cada elemento tocara una línea musical y que cuando fueras experimentando se hiciera una pieza completa. Eso no pasó y se volvió como mucho más visual. La música creo que es muy linda porque la compuso un amigo, es igual música antigua con instrumentos antiguos, es una experimentación en torno como a ese tema, entonces eso también creo que funcionó muy bien, pero definitivamente ahí sí hubo como una diferencia entre lo que planeamos y toda la investigación que hicimos al resultado final que está ahí, que sí sigue siendo como mucho más visual que auditiva. ¿Cuál era la segunda pregunta? Bueno, yo quisiera aprovechar, así como, primero una primera pregunta, que si pudieras definirnos específicamente en esta experiencia que diseñaron, si se trata de un juego o se trata de otro tipo de experiencias y por qué. Sí, eso también fue parte como de toda la clavadez que hicimos, como casi durante los 4 meses hasta la presentación final, como ese cuestionamiento, ¿no? Porque creo que es más como un interactive multimedia que un videojuego propiamente, ¿no? En este prototipo también quizá no es lo que teníamos pensado al principio, pero este es nada más como un reel. No puedes tomar decisiones y no puedes hacer nada más que las mecánicas que nosotros decidimos que ustedes hicieran para poder explorarlo, ¿no? Entonces, pues eso tiene muchas limitantes para el jugador. O sea, no hay retos realmente. Si tienes que quitar cositas y matar unas abejas y matar unos fantasmas, pero no hay tampoco una decisión que tú tengas que tomar, ¿no? Entonces mucho lo pensamos más como una experiencia multimedia en relación con todos estos elementos que diseñamos, ¿no? La experiencia de circular por un diorama y la idea de los cuentos y todo eso. Bueno, aprovechando también para incluir al público en tu definición del proyecto, ya hablaste de la folía. Me gustaría que lo retomaras y que tomaras eso como punto de diseño y que lo compartas al público. Bueno, sí, creo que eso quizá fue algo que debía haber contado al principio. Toda la idea, como toda la parte conceptual del juego, parte del concepto de la folía. Que las folías son, no sé si alguien sepa de música antigua, pero son piezas de música popular, que era como muy diferente a lo que se hacía Bach y Händel y todos ellos, en donde se tomaba una línea melódica y se repetía infinitamente y ya luego los músicos experimentaban sobre esa pieza. Entonces, básicamente esa es toda la idea, ¿no? Que tú vas circulando sobre el mundo fantástico y se van generando experiencias y se van repitiendo y van apareciendo cosas nuevas. Entonces, más o menos, como desde ahí partes, es como la base de todo y por eso se llama Folías y yo sigo experimentando con esto, así con los siguientes ejercicios que hice también va como en el mismo tema, más o menos. Perfecto, pues ya creo que queda más cuajado, ¿no? El asunto. Pasemos del mic a Esteban, ¿no? Entonces, pues, ¿qué onda, no? Con Basic. ¿Qué onda? No. Respondiendo más o menos de lo que me acuerdo de la pregunta, si es un juego de audio o un juego con visuales o algo en medio. Justo eso fue uno de los temas que acabaron cuajando en la tesis, ¿no? O sea, cómo definir eso. El juego, pues digo, tiene visuales, sí, y tiene un componente de audio central, pero a pesar de que tiene visuales, yo lo considero un audiojuego
y justo eso fue lo que cuajó en la tesis, que yo lo que estuve viendo es que la definición de audiojuego eran juegos que tienen solo audio, punto. Y para mí eso es una definición un poco sesgada porque, pues justo por lo que comentaba que el audio no está todavía bien resuelto técnicamente. Entonces un juego que solo tiene audio se pierde de muchas posibilidades que los visuales aportan. Digo, yo entiendo que está un tema de accesibilidad que no se puede dejar de lado y hay gente que pues, no puede ver, entonces un juego de audio que solo sea de audio es perfectamente no solo pertinente, sino necesario. Pero hay en este caso un elemento de visual que ayudaba a que la experiencia de audio fuera más rica. En vez de, y bueno, ese fue el problema también que comentaba, que los visuales no se pusieran en medio del audio del jugador, sino fueran a favor de esa experiencia. ¿Y cuál era la otra pregunta? Pues, ¿cómo construyeron este espacio? O sea, ¿cuál es tu premisa de diseño para este audio game? Sí, bueno, la premisa, que de hecho es una idea que ahora estoy haciendo en otro proyecto, gracias al Papiam, aprovecho el anuncio. Yo como compositor y como músico me interesa mucho la idea de la espacialización. O sea, hay un componente espacial en la música que no se trabaja tanto y además, bueno, vaya, sí se trabaja mucho en otros aspectos, pero tú como escucha prendes el radio y tienes dos bocinas y la mezcla es la que decidió alguien más, la música es la que decidió alguien más y tu interacción con esa música se queda ahí. Entonces lo que yo quería hacer y lo que quiero seguir haciendo es abrir estas posibilidades de tal manera que se pueda interactuar con la música. Entonces la plataforma en este caso fue un juego, podría haber sido como en el caso del nuevo proyecto, no un juego, sino simplemente una experiencia multimedia. Y lo que desarrollamos era un espacio donde visualmente las cosas dijeran una cosa, pero fueran un poco engañosas. Entonces tuvieras que completar la información con el audio. En este caso fue un laberinto. Podrían haber sido sin duda otras opciones, pero el laberinto fue la forma más directa que encontramos para confundir al jugador y desconfundirlo con el audio. Creo que eso es. Sí, bueno, dado que te queda con 40 segundos, ¿podrías nada más platicarlo del oculocentrismo, cómo es una herramienta, un impedimento de tu proyecto? Pues es un pro y un contra, como digo. O sea, el chiste es encontrar, y más o menos creo que lo logramos encontrar, ese balance entre que los visuales sean un elemento que ayude el audio y no un elemento que impida, pero sin duda con la cultura que tenemos, el oculocentrismo, bueno, no solo la cultura, la anatomía que tenemos, el oculocentrismo es real y hay que, no diría combatirlo, pero sí entender que está ahí y trabajar alrededor de eso. Perfecto. Pues bueno, pasamos a la última pregunta. Vamos a pasarle el mic a Germán, please. Esta sí también está como muy picky, muy puntual. ¿Cuál fue la elección de elegir el formato analógico, digital o híbrido? ¿Cuáles implican cada uno de ellos y qué desventajas y ventajas traen cada uno? Bueno, esta en nuestro caso tiene dos vertientes la respuesta, una meramente técnica y otra que tiene que ver justamente con el concepto del juego y aquello que como equipo empezamos como más o menos a elucubrar qué es lo que queríamos, ¿no? En conjunto. Habíamos partido pensando en un videojuego por dos razones principales. Una, la capacidad de mover el juego es muchísimo más fácil en digital, obviamente, ¿no? Y la otra es que en digital también permitía como un diseño y una especie como de modelación de la experiencia del jugador como un poquito más dirigida o más controlada. Por lo menos eso era lo que de alguna manera empezábamos a intuir, ¿no? Especialmente en cuestiones de diseño, en cuestiones de imagen, ¿no? Inversión, etc. Más o menos sería la cuestión por la que partimos a videojuego, ¿no? Cuando empezamos todavía con el proyecto, tuvimos justamente los mismos problemas de que de repente el programador, ¡pum!, ya no pudo, ¿no? También. Yo, pues bueno, varios
vimos cómo resolverlo, estábamos como montados en el caballo de hacer un maldito videojuego, y por jugarle al vergas, pues yo dije, pues yo me echo la programación, YOLO, ¿no? ¿No? Peor error que pude haber cometido, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso, pues fue lo que se presentó una especie como de performance ahí en el playtesting, medio raro, y pues ahí dijimos, ¿saben qué? A la fregada, ¿no? Somos 4, ninguno es programador, ninguno tiene este conocimiento técnico, y nos queda un mes, pues vámonos a otro lado, vámonos a lo analógico. Entonces, esa sería como la razón técnica, ¿no? Pum. La otra cuestión es justamente por lo que había mencionado en la pregunta anterior, que era si lo que queríamos impulsar de alguna manera era la creación y la creatividad por parte de los jugadores, hacerlo en un modelo digital está de la fregada. ¿Ok? Ponerle un marco donde el jugador pueda generar su propia historia, sus propias imágenes, y va a estar de alguna manera tutelada, ¿no? En el caso del mural habíamos pensado en una serie de imágenes estereotípicas y que la creatividad del jugador solamente radicara en la elección de esas imágenes y su yuxtaposición. Hasta ahí. Entonces, me parece que al contrario, creo que este fallo fue a mejor para la cuestión, bueno, la parte del juego analógico me parece que resalta muchísimo mejor y permite muchísimo mejor la intervención del jugador de una manera más o menos libre, ¿no? Obviamente en el juego que terminamos entregando, que me parece un juego bastante bien logrado, que me gustó mucho, ustedes van a ver que la creatividad de los jugadores está completamente mediada a través de eventos y condiciones. No solamente que nos sentemos y generemos una historia, sino que tiene que estar condicionada hacia ciertas resoluciones de retos, ¿no? Cuestiones lingüísticas, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado sería, me parece, la cuestión perfectamente de que lo analógico permite muchísimo más que el lado digital. ¿Okay? Perfecto, Lucía. Para cerrar, por favor. Bueno, ahí viene la segunda parte de la historia, ¿no? Las implicaciones de cambiar la versión analógica que de alguna manera funcionaba a la versión ya conectada con el Arduino, ¿no? Y creo que más bien las limitaciones vienen ya hacia el cuerpo, porque cuando hicimos estos pequeños, ¿no? Cartones con los resortes, la movilidad era más... O sea, era más fácil, no había la conexión, ¿no? No había cables que se zafaran y todo esto. Entonces, más bien, o sea, nosotros vimos la desventaja de la parte técnica en que todavía en prototipo, pues cuesta trabajo, ¿no? Es las implicaciones del formato. Ah, perdón, es que estaba pensando. Bueno, pero... bueno, como dije antes, o sea, la intención era hacerlo híbrido desde un principio por esta parte, ¿no? De la relación de la tecnología con el usuario. Y, o sea, parte importante también de esta conversión híbrida fue que, o sea, a veces, bueno, la conexión dificultaba, ¿no? Estos movimientos, esta experiencia que del formato analógico se veía como más fácil, ¿no? Más flexibilidad, más movimiento. Los trajes que desarrollamos, pues obviamente al ser prototipos son muy rudimentarios. O sea, ustedes los pueden ir a ver, son hechos de velcro y resorte y están, o sea, los cables están, están cosidos a mano, por cierto. Por cierto. Y creo que más bien así la dificultad fue más en la talacha de conectar y de hacer y de crear, porque las reglas ya estaban, la regla era básica, ¿no? Que crear una experiencia crear una experiencia colectiva de acercamiento a partir de utilizar pues los wearables, no sé. Sí. Y sí, estuvo, bueno, sí fue dificultad, pero a la vez fue
no nos causó tanta complicación porque siempre estuvimos los tres, o sea, siempre funcionó como un equipo. No era de tú, a ti te toca hacer esto y a ti te toca hacer el otro, ¿no? O sea, todos estuvimos participando, todos estuvimos siempre en las juntas, aunque uno llegara tarde, ¿no? O sea, eso es parte esencial de desarrollar, o sea, es parte esencial de desarrollar y de sacar los problemas de desarrollo adelante. Cuando hay más cabezas, no sé, o sea, sí llega un punto en el que el programador se frustra y dice así de, yo ya me voy a mi casa, ¿no? Pero es como también echarle ánimo y decirle así de, ya parece plática de... no, pero es ese trabajo en equipo, entonces sí tuvimos dificultades, pero creo que las llegamos a sortear bien, ¿no? Aunque haya sido este paso que ninguno de nosotros estaba familiarizado. Bueno, sí, sí estábamos familiarizados, pero no, en algo tan específico. Puedes, nada más para en los 40 minutos 40 segundos, perdón, que quedan, tratar de explicitar por qué es con wearables, o sea, por qué la proeza del proyecto, por qué tiene ese core, ¿no? Bueno, tecnología hay en todos lados y todo el tiempo la estamos usando, ¿no? El hecho de que traigamos playeras, ropa y todo eso. Pero no siempre nos fijamos en la forma de cómo es, o cómo está cambiando el mundo y cómo ya esta tecnología nos está, o sea, no solo nos está rodeando, sino nos está llenando también el cuerpo. Entonces, el uso de los wearables hace que tú ya estés conectado, pero no conectado a esta red de corporaciones que hace ropa y tecnologías a través de la maquila. No, ya estás conectado a un dispositivo electrónico que hace que sea como una extensión más de tu cuerpo, ¿no? O sea, sí, el celular es una extensión, pero por afuera, pero ya portar algo cambia la experiencia, que creo que es también algo que tocan en Folias y con la música, o sea, ajá, ¿no? Perfecto. Pues bueno, ¿qué más yo quisiera pedir otras 3 horas para esto? La verdad es que sí hay mucho que sacarle de la sopa, pero nosotros queremos más bien invitarlos a ustedes a que pasen a la Galería Arte Binario, que de hecho haremos excursión, así síganos todos los buenos prácticamente, para que vayamos y que ustedes puedan experimentar los juegos y también este espacio de preguntas y respuestas, evitar el formato casual de a ver, te paso el mic, media hora de la discusión, sino más bien que ustedes platiquen de mano a mano con ellos y les saquen literal toda la sopa que quieran, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darles un fuertísimo aplauso a todos, por favor.